El cerebro humano apareció en la Tierra hace aproximadamente 5 millones de años. Tardó unos cuantos millones más para madurar plenamente, apenas un guiño de la escala geológica del tiempo. Estructuralmente, anatómicamente, el cerebro humano no ha cambiado mucho en 200.000 años. Es el mismo cerebro usado por el primer Homo sapiens que caminara sobre el planeta. Pero lo que sí ha evolucionado es la mente y su universo interno que tanto nos ha mistificado y seducido. La mente, junto con el cerebro, forma el sistema más complejo conocido por el hombre. En los albores del siglo XXI, estamos lentamente cruzando los límites de esta última frontera para que podamos entender mejor quiénes somos, por qué creamos, imaginamos e inventamos, por qué nos persiguen nuestros temores, por qué nuestros pensamientos nos liberan, dónde probamos nuestro libre albedrío, nuestra sensación de ser y expresamos nuestra voz interna. Nuevas técnicas que dan imágenes de la mente les dan a los investigadores un nuevo instrumento para trazar la mente. Nunca antes nos fue posible adentrarnos en el cerebro viviente. El sujeto de esta imagen está golpeando ligeramente sus dedos. El área en color muestra en dónde genera el cerebro los mandos para ese movimiento. Hola, soy David Suzuki. Estoy sentado junto a una máquina que abre una ventana al interior del cerebro humano. Se le llama imagen de resonancia magnética funcional. Utilizando ondas radiales, la IMR puede registrar cambios químicos en el cerebro al tiempo que éste piensa, reacciona y aprende. Los filósofos, teólogos y psicólogos siempre han especulado acerca de esta frontera desconocida, pero ahora nuevos exploradores están realmente viajando por el territorio inexplorado de la mente. Esta búsqueda de los neurocientíficos podría revelar cómo el cerebro determinó quiénes somos y puede mostrarnos que hay muchas más cosas que suceden dentro de nuestra cabeza de lo que conocemos. Es un viaje emocionante, pero un tanto atemorizante. Según aprendemos acerca de cómo funciona nuestro cerebro, podemos sentir que la mente se ha reducido a poco más de una lista de ingredientes biológicos. El cerebro. Hoy les ofrecemos la materia sobre la mente. Uno de los aspectos más curiosos del cerebro es su habilidad para alterar la percepción, para cambiar la visión de la mente en cuanto a la realidad. Sorprendentemente, el cerebro puede hacer esto sin gran esfuerzo, a través de maneras poco usuales, tales como este hongo. El hongo contiene un alucinógeno químico llamado psilocina. En México hay chamanes que consumen estos hongos. Las personas que los visitan creen que los chamanes pueden curar sus enfermedades físicas y mentales, afectando su estado consciente. Durante esta experiencia espiritual o mística, ambas mujeres están cambiando físicamente ciertos sistemas en sus cerebros al tiempo que ingieren los hongos. Al cabo de una hora, ambas experimentan alucinaciones en las cuales ven dibujos geométricos de colores vivos y también espíritus extraños.
En 1793, el poeta William Blake escribió: si las puertas de la percepción estuvieran limpias, el mundo aparecería al hombre tal como es, infinito. Según aprendemos más acerca del funcionamiento del cerebro, aprendemos también que las llaves de esas puertas de la percepción son las propias sustancias químicas del cerebro. El cerebro es una enorme fábrica química mezclando moléculas en diferentes sitios. Estas sustancias químicas han hecho mucho para explicar el comportamiento humano, la personalidad y la percepción. Viven dentro de las células cerebrales, las neuronas, cuyas ramas se conectan y comunican con otras células. Las sustancias químicas se almacenan en sacos localizados al final de una rama neural, el lugar de la sinapsis, el espacio en donde una neurona envía su mensaje a la siguiente. Una carga eléctrica libera las moléculas químicas de los estanques que las almacenan y se mueven a través de la sinapsis hacia la neurona que las conecta. Las neuronas platican constantemente en su singular lenguaje de electricidad y de química. Hay 100.000 millones de ellas en el cerebro y forman miles de líneas de comunicación con otras neuronas. La comunicación de neurona a neurona es la base de toda actividad cerebral. Es un mecanismo sencillo que cuando se multiplica por trillones de veces se vuelve asombrosamente complejo. Cuando una neurona dispara un impulso eléctrico, este viaja por una fibra llamada axón, hasta que alcance el final de su línea, donde están almacenadas las moléculas químicas. El estallido eléctrico enciende las transmisiones químicas. Las moléculas que cruzan la sinapsis bombardean la neurona receptora, la cual tiene receptores especiales establecidos que se unen a ellas como una cerradura y su llave. Las moléculas que viajan de una neurona a la siguiente se llaman neurotransmisoras. Hasta ahora hemos identificado alrededor de 50 de ellas en el cerebro. La sustancia P, la noradrenalina, las endorfinas, la dopamina y podría haber muchas más. Lo que están descubriendo los investigadores es que los neurotransmisores modifican y hasta dan forma al comportamiento humano. Unas cuantas en particular están ayudando a los científicos a comprender la base biológica de la tristeza y la alegría, del amor, la violencia y la forma en que vemos al mundo a través de un espectro humano en particular. Uno de estos se llama serotonina. La serotonina es el caballito de trabajo del cerebro. Tiene diferentes papeles en diferentes lugares del cerebro. Entre otras cosas, controla el humor, el apetito, la memoria y el aprendizaje. Las alucinaciones experimentadas por el chamán parecen alterar o manipular el sistema de la serotonina. La serotonina es única, puesto que puede actuar tanto como inhibidora y como intensificadora, dependiendo del lugar en que se encuentre en el cerebro. En el caso de las alucinaciones, la serotonina actúa en por lo menos dos áreas importantes. En esta imagen de exploración PET, estas dos áreas están realzadas en color rojo, los lóbulos frontales y el tálamo. El tálamo es la entrada para toda la información sensorial. Todo lo que vemos, oímos y tocamos llega aquí antes de moverse a otras áreas del cerebro. En cierto sentido, el tálamo
es como una válvula que controla el flujo de la información sensorial a través del cerebro. La información filtrada proveniente del tálamo viaja eventualmente hacia áreas de la corteza para su procesamiento final. Mucha de esa información se dirige hacia los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son las partes inteligentes del cerebro. Ellas usan la información que reciben para tomar decisiones, para hacer planes. La serotonina puede influenciar la forma en que estos lóbulos frontales toman estas decisiones, ya sea obstaculizando o ayudando al tálamo. Las drogas psicoactivas pueden hacer lo mismo. La psilocina en este hongo es muy similar en su estructura molecular a la serotonina. Adentro del cerebro, la psilocina se liga bien con los receptores de la serotonina. La psilocina de color rojo ocupa el lugar de la serotonina en el sitio receptor, soltando la válvula del tálamo. El resultado, demasiadas señales eléctricas que alcanzan demasiadas partes del cerebro. Se piensa que esta derrama de información, especialmente en los lóbulos frontales y en el tálamo, eventualmente distorsiona las percepciones sensoriales y crea las alucinaciones. Desde hace mucho tiempo, hasta donde la historia lo permite, hemos sabido que nuestros ancestros hacían esfuerzos para abrir las puertas de la percepción a través de muchos medios, incluyendo ritos religiosos, alucinógenos y la pérdida de los sentidos. En el Japón, en una mañana fría de invierno, 4 citadinos suben por la montaña, donde soportarán 7 días de pérdida de los sentidos y de privación de alimentos. Los 4 incluyen al dueño de una tienda, un chofer de autobús, una ama de casa y un hombre de negocios. Los peregrinos japoneses han acudido a este lugar desde hace 1000 años. Este es el monte Kubote. Debido a que siente un vacío en su vida cotidiana, la gente llega aquí en busca de una experiencia trascendental que le podría cambiar su percepción del mundo. Durante su ayuno, los 4 esperan tener alucinaciones que ellos piensan les llevarán mensajes profundos. Los peregrinos se turnan para apartarse del grupo y pasar 2 horas solos cantando sutras. Han seleccionado la época más fría del año, una época en que la montaña está desierta y las noches son completamente negras. La temperatura está cercana a 0. En la tercera noche helada, sin comida, y después de largos ratos de encierro solitario, la situación cambia. Algunos comienzan a tener alucinaciones muy vívidas.
¿Qué está ocurriendo dentro de sus cerebros? Nuevamente el sistema de serotonina probablemente está siendo afectado, por lo menos temporalmente. Cuando los niveles de serotonina en el tálamo se modifican en alguna forma, el tálamo pierde parte de su habilidad para controlar el flujo de información que proviene de los sentidos. Ahora es el día 4 de su ayuno. Las alucinaciones crecen en intensidad. Más adelante, esta mujer reportó que sus manos se movían por sí solas, como si alguien más las controlara. Otra persona sintió una presencia a su izquierda. En este momento, Seth Tsukichi parece estar susurrándole a alguien. Él comentó que en ese momento, un peregrino del pasado, con una herida de sable en su cara, se apareció y lo empujó hacia atrás. Puede ser que muestras de sangre tomadas del grupo antes y durante el peregrinaje puedan mostrarnos algo de los cambios ocurridos dentro del cerebro. De regreso a la Universidad de Hiroshima, en Japón, los investigadores procesan la sangre. En la superficie de las células sanguíneas hay receptores para la serotonina. Las pruebas muestran que había 2 veces más receptores inmediatamente después de las alucinaciones. Los científicos piensan que lo mismo podría estar sucediendo en el cerebro. Se ha sugerido que los peregrinos pudieron, a través de la pérdida sensorial, aumentar la actividad de serotonina en sus cerebros e interrumpir el circuito inhibitorio del tálamo. Alterar el sistema de la serotonina es, en cierto modo, como aflojar nuestros frenos biológicos. Algunas veces puede de manera permanente cambiar nuestra perspectiva. Los artistas, por propia naturaleza, ven el mundo en formas alternativas. Alex Gray se familiarizó con el cuerpo humano cuando tomaba cursos de anatomía en Harvard. En su juventud, el artista también se familiarizó con el LSD. Como la psilocina, el LSD se asemeja a la serotonina en estructura y se liga con los receptores de serotonina en el cerebro. Para Alex, afectar la mente de esta manera le permitió ir más allá de las perspectivas ordinarias, a lugares en formas impredecibles. Uno nunca puede saber exactamente lo que va a suceder, especialmente si uno hace algo psicodélico. Se sabe que hay un elemento incontrolable en ello, un elemento de sorpresa de lo que el inconsciente es capaz de liberar. Mucho de su arte muestra imágenes recurrentes con la intención de transmitir la extraordinaria interconexión que los humanos tienen con el mundo. Alex física y deliberadamente manipulaba su cerebro. Sus visiones tienen efecto por la simple alteración de uno de sus sistemas químicos, pero sus efectos son profundos y serenos.
aterrorizantes para algunos, instructivos para otros. Lo psicodélico podría ser una gran herramienta para el artista visionario. Por lo menos lo ha sido para mí. Es como un telescopio o una lente de aumento que penetra en las dimensiones escondidas de la conciencia, dimensiones transpersonales de la conciencia, una especie de tipo de dimensión escondida, inconsciente, fea, surrealista. Una persona puede enloquecer durante unas cuantas horas y luego regresar. Además de la serotonina, hay otro importante neurotransmisor llamado dopamina que regula la actividad de nuestros cerebros. Al igual que la serotonina, la dopamina actúa como un inhibidor, amortiguando la actividad de tal suerte que no nos abrume de tal manera que nos mantengamos firmemente anclados al mundo que conocemos. Como todos los neurotransmisores, la dopamina circula por conductos especiales al cerebro. Estos conductos se extienden a distintas áreas donde la dopamina desempeña distintas funciones. Por ejemplo, los investigadores han trazado varias proyecciones de la dopamina a los ganglios basales, el área coloreada de rojo y amarillo. Los ganglios basales se localizan en el interior del cerebro. Estudios de los ganglios basales indican que están en un área crítica para la ejecución de movimientos en forma suave y controlada. Cuando la dopamina no alcanza a llegar a esa área, el mal de Parkinson se desarrolla. Las personas con ese padecimiento pierden la habilidad de iniciar y controlar el movimiento. La dopamina también fluye a los lóbulos frontales donde, al igual que la serotonina, regula el flujo de información proveniente de otras partes del cerebro. Algunos investigadores discurren que cuando el flujo de la dopamina cede, especialmente a los lóbulos frontales, se puede producir un pensamiento desorganizado e incoherente. Los conductos de la dopamina pueden ofrecer un indicio en relación a uno de los males mentales más desconcertantes que jamás hayan encarado los hombres de ciencia, la esquizofrenia. La esquizofrenia ataca sin aviso, generalmente al final de la adolescencia. El mal destruye la personalidad, reemplazándola por un pensamiento ilusorio y un habla desordenada. La esquizofrenia le roba a la persona la habilidad de pensar correctamente y solo la deja con la más tenue referencia a la realidad. Para los médicos, las causas de la esquizofrenia siguen siendo un misterio, pero la mayoría considera que el sistema dopamínico tiene algo que ver de alguna manera. La gente en Cedarville siempre está hablando de mí por teléfono, especialmente en el verano cuando el tiempo está bonito. Los investigadores pueden actualmente mostrar algunas de las diferencias biológicas en los cerebros de los pacientes que padecen la esquizofrenia, utilizando máquinas escudriñadoras como esta exploradora PET. El cerebro de una persona sana se examina para compararlo. Las máquinas exploradoras PET miden los niveles de la actividad cerebral que aparece en diferentes colores. Esta es la imagen del cerebro de una persona que padece de esquizofrenia. Muestra una disminución del flujo sanguíneo en los lóbulos frontales, el lugar de los conductos críticos de la dopamina. En los lóbulos frontales es donde se lleva a cabo el razonamiento y los pensamientos de altos vuelos. Nótese la dramática diferencia de la actividad en los lóbulos frontales en un cerebro sano.
Los médicos no están seguros todavía de cuál es la relación entre la actividad en los lóbulos frontales, los niveles de dopamina y la esquizofrenia. Sí saben que el sistema dopamínico desempeña una función significativa, no solo en la enfermedad mental, sino también en males menos graves. Demasiada dopamina en el sistema límbico y no suficiente en la corteza puede producir una personalidad demasiado suspicaz, dada a tener episodios de paranoia, o podría inhibir interacciones sociales. Una escasez de dopamina en los lóbulos frontales puede contribuir a una pobre memoria de trabajo. Eso es, la habilidad de retener algo en la mente durante varios segundos, tales como sumar mentalmente varios números juntos. Se piensa que la dopamina también produce sentimientos de dicha. Algunas veces se conoce como la sustancia química del placer. Una teoría también sugiere que la dopamina ayuda a regular las sensaciones de dolor en el cuerpo. Cuando ocurre una lesión, se activan receptores especiales en la piel. Cuando estos se estimulan, producen una señal eléctrica que viaja a través de la médula espinal y finalmente llega al cerebro. El cerebro hace una evaluación del dolor y da una respuesta correspondiente, algunas veces liberando sus propios analgésicos naturales, llamados endorfinas. Las endorfinas se ligan en unos receptores neurales especiales para opiáceos, donde comienzan el proceso por el cual regulan el dolor. Los investigadores actualmente piensan que las endorfinas pueden afectar los conductos de dopamina que conducen al lóbulo frontal. Aquí es donde comienza ese conducto. La actividad de este conducto generalmente se controla mediante otras neuronas que se muestran aquí en azul. Ellas inhiben el flujo de la dopamina. A su vez, los nervios azules se conectan a estos nervios morados que sueltan las endorfinas. Cuando se sueltan grandes cantidades de endorfinas, los nervios azules parece que se cierran. ¿Cuál es el resultado final? Mucha más dopamina fluye a través del conducto. Y eso significa que más dopamina se segrega en el lóbulo frontal, reemplazando el dolor por placer. Es una teoría que explica la sensación de éxtasis que a menudo se siente después de deportes exhaustivos de resistencia. Entre sus muchas funciones, la dopamina juega un papel en lo que puede ser el mayor de los dramas humanos, el amor. Este es Río de Janeiro, un lugar lógico para ir en busca del amor, o más bien su base bioquímica. Esta reina del carnaval reporta que ha sido materialmente subyugada. ¿Culparemos a Río o al cerebro? Probemos esto último. Bien, la mayoría de nosotros conocemos la extraña y emocionante sensación que da el amor, pero las sustancias químicas del cerebro que producen este tipo de reacción no son tan bien conocidas. El amor, de hecho, es una droga. 2 de ellas. Una es la dopamina. Cuando nos enamoramos, una carga de dopamina atraviesa nuestro cerebro. La dopamina es la que hace sentirnos bien con respecto al mundo, la que nos hace sonreír a extraños. Otra sustancia química, la noradrenalina, también está involucrada. Cuando corrientes de noradrenalina fluyen a través del cerebro, estimulan la producción de adrenalina en el cuerpo. Es por ello que se acelera el pulso, sudan las manos y se sube el color a las mejillas de los enamorados. Agréguese otra sustancia química a la mezcla, la feniletilamina, que también es un ingrediente natural en el chocolate, y pronto nos sentimos dichosos. En su conjunto,
Estas sustancias químicas crean un filtro de amor tan poderoso que algunas veces se sobreponen a la actividad cerebral que gobierna la lógica. Y algunas veces nos lleva al límite. ¿Pero por qué? Bien, una explicación es que estas sustancias químicas juegan un papel crítico en el sistema límbico, la sede de las emociones. Hay un cambio en el equilibrio del poder del cerebro. En cierto sentido, el sistema límbico prevalece. Hay menos integración con la corteza, que es más pensante. Es por ello que algunas veces escogemos a alguien que es totalmente inadecuado para nosotros. Pero esta inundación química eventualmente se seca. La marejada cede. ¿Y qué sucede entonces? El amor se traslada a la corteza, la parte pensante del cerebro. Es aquí donde nos serenamos y o experimentamos el amor verdadero o nos preguntamos qué fue lo que vimos en él o en ella. Las sustancias químicas del cerebro todavía tienen un papel en el amor verdadero, pero estas son las sustancias químicas del afecto en vez del amor arrebatado. Ellas producen buenos matrimonios. Y también están asociadas con el amor que comparten las familias, que crea el parentesco. De hecho, la sustancia química dopamina juega un papel tanto en la pasión como en el amor verdadero, porque la dopamina estimula la producción de otra sustancia química del amor verdadero llamada oxitocina. Aquí las neuronas de oxitocina en el centro de la pantalla están rodeadas de fibras nerviosas por las cuales fluye la dopamina. La salida de dopamina de estas fibras estimula la secreción de oxitocina, representada en verde. La oxitocina es el pegamento que nos une, que nos hace ser monógamos, que mantiene las ligas familiares. También afianza las ligas entre la madre y la criatura. La oxitocina es llamada la sustancia química del mimo, y la razón de ello es que se encuentran altos niveles en las madres que acaban de parir. Ello aumenta la necesidad de la madre de mimar o acurrucar a su criatura. Los efectos de la oxitocina se demostraron dramáticamente en experimentos recientes de la Universidad de Maryland. Estos son ratones de campo, roedores que viven en unidades familiares. La pareja reproductora es estrictamente monógama. Los ratones de campo forman pareja de por vida. Por otro lado, sus primos, los ratones de montaña, son lo contrario, son animales bastante promiscuos. La fidelidad no cuenta para ellos. Aunque estas dos especies se asemejan, sus cerebros difieren de modo significativo. Las áreas en verde contienen receptores para la oxitocina. Los receptores verdes de oxitocina del ratón apegado a la familia se ven del lado izquierdo. A la derecha, el ratón despreocupado sencillamente no puede competir. Se notan unas diferencias muy marcadas en el comportamiento de las dos especies cuando los recién nacidos se separan de sus madres. El ratón de montaña con pocos receptores de oxitocina es indiferente hacia sus críos. Tampoco los bebés sienten mucho apego a su madre. Aquí, la ratona de campo se separa de su crío. Observamos que evidentemente hay una liga. Cuando se le colocan nuevamente en la jaula, la ratona de campo corre rápidamente hacia sus crías para cubrirlas y protegerlas. Estas rápidamente se le cuelgan igualmente con fuerza.
Claro que toda esta plática de la oxitocina y dopamina no suena muy romántica. Algunas personas podrían decir que dejemos el amor por la paz fuera del alcance de la ciencia. Pero los neurocientíficos, incluyendo a Antonio Damasio, nos aseguran que no hay nada de malo en estar buscando el amor en el cerebro. El doctor Damasio ha dedicado su carrera a trazar ciertos aspectos de la mente usando las últimas técnicas para trazar imágenes del cerebro en la Universidad de Iowa. Conocemos bastante acerca de ciertas sustancias como oxitocina y cómo se relacionan con el comportamiento y lo que tienen que ver con el afecto, y que no son un componente de fenómenos tales como el amor. ¿Pero eso nos haría amar menos? ¿Eso nos haría respetar menos el amor? Yo no veo ninguna razón para ello. Eso lo puede uno entender en la misma manera, por ejemplo, en que se entiende cómo se digiere un buen bistec. Y ello no quita las ganas de querer comer un buen bistec de vez en cuando. Los estudios del doctor Damasio lo han colocado como uno de los principales teóricos de la percepción y más recientemente del razonamiento moral. Él sostiene que el traducir las poderosas experiencias humanas en actividad cerebral no disminuye su autenticidad. Si ahora yo conozco cantidad de neurotransmisores y neuromodeladores químicos que lo van a hacer llorar o que lo harán sonreír dentro de cierto contexto de su vida, ello no significa que yo debiera tener menos respeto por su tristeza o por su felicidad. Es algo que ocurre paralelamente. Una cosa es conocer los mecanismos que conllevan en parte a su tristeza y su felicidad, y otra es respetar, simpatizar y tener empatía con esa felicidad y esa tristeza. Son perfectamente compatibles. De hecho, algo que me gusta decir a la gente, aún después de conocer todo lo que conocemos acerca de cómo se generan las emociones humanas, es que uno todavía estaría autorizado para tener una vista enteramente romántica del valor de las emociones en los seres humanos. El caso de Natalie, de 19 años, nos da otro punto de vista del cual podemos observar emociones y comportamiento. La imagen de resonancia magnética de Natalie nos muestra que le falta una parte de su cerebro, llamada la amígdala, la cual controla las emociones. Normalmente, esta llenaría la parte oscurecida. Sin la amígdala, Natalie experimenta niveles incontrolables de ansiedad y de furia. Esta película se tomó en un hospital cuando Natalie tenía 10 años. Oye, cálmate. Aquí con sus padres, Natalie súbitamente se aterrorizó de su propio reflejo en un espejo. Aún ahora su estado continúa sin cambios. 4 personas, 4. No me gusta eso. La unidad de video la angustia tremendamente. Siempre que extraños visitan su casa, Natalie se encierra en su cuarto. La angustia y el miedo son instintos primitivos que se originan en el hipotálamo. El hipotálamo puede generar placer o angustia como respuesta a un estímulo exterior. La amígdala controla esas emociones. Sin ella serían incontrolables. Tenemos un miedo ancestral hacia los extraños. Siempre nos mostramos cautelosos entre desconocidos. Es parte íntegra de nuestro ser. Probablemente esto se encuentra al nivel del hipotálamo. Ella, ese tipo de respuestas que da ella son desenvueltas.
más desenvueltas que cuando echó mano de la estrategia de utilizar hábitos de enseñanza para darles forma. Así pues, lo que obtenemos de ella es la cruda respuesta que se encuentra dentro de nuestro ser, pero incontrolada, desenvuelta y sin modulación. Hay gente, sin embargo, que tiene un efecto calmante para Natalie y con quien disfruta una relación íntima. Por ejemplo, Natalie ha desarrollado una relación afectiva con su tutor. También se muestra sumamente apegada a su madre. El entorno consolador que su madre le proporciona la hace sentirse cómoda. Si las sustancias químicas en el cerebro pueden cambiar la conducta, ¿acaso esto significa que también pueden dictar lo que sería el carácter y el temperamento de una persona? ¿Cuáles son los procesos aquí arriba que producen un joven colérico, por ejemplo, que puede terminar en una cárcel como esta, y no solo una vez, sino muchas veces? Algunas personas argumentan ahora que la raíz de la violencia y la agresión se deben tanto a la trayectoria de la vida de un individuo como a su química cerebral. Las experiencias tempranas pueden cambiar la química cerebral de por vida. Lo que experimentamos cuando somos muy jóvenes crea una plantilla permanente para el talante y la personalidad. Por ejemplo, demasiado estrés en los niños puede resultar en niveles bajos de serotonina y niveles altos de noradrenalina, una combinación que se asocia con la agresión. El resultado es un cóctel de moléculas listo para explotar. En la Facultad de Medicina de Pensilvania se está llevando a cabo un programa para el tratamiento de las raíces biológicas de la agresión. El psiquiatra Emil Coccaro encabeza el programa. El doctor Coccaro ha encauzado su carrera al estudio de las causas de la conducta violenta. Se cree que la conducta está determinada principalmente por la manera en que lo crían a uno, cómo lo tratan los padres, lo que le ocurre en la vida, y sí es una parte importante de la conducta, forma parte del desarrollo. Sin embargo, el hecho es que somos organismos biológicos y nuestro cerebro funciona por medio del envío de mensajes químicos de aquí y de allá a través de varias neuronas. El doctor Coccaro ha encontrado una correlación importante entre los bajos niveles de serotonina y la agresión. Ha tenido algún éxito tratando a sus pacientes con la fluoxetina, comúnmente llamada Prozac, la cual aumenta la actividad de serotonina en el cerebro. La serotonina generalmente actúa como un inhibidor sobre otras neuronas. Tiende a actuar como un mecanismo de freno para otros sistemas en el cerebro. Si usted está en su entorno y algo lo estimula o le dicen algo desagradable o algo lo provoca, el sistema de norepinefrina o el sistema de dopamina entran en acción y estimulan el comportamiento. Si el sistema de serotonina es bajo, además de lo anterior, la posibilidad de que usted vaya a tener un comportamiento agresivo es mucho mayor debido a que los frenos están bajos. Los pacientes del doctor Coccaro cubren una amplia gama. Algunos son físicamente violentos, otros, como Larry Mitchell, son incapaces de controlar sus furias verbales. El largo historial de que el señor Mitchell es irascible lo estaba metiendo en problemas, tanto personal como profesionalmente. Él acudió a la clínica buscando una manera para controlar su comportamiento. Pienso que la gota que derramó el vaso
Fue en Filadelfia. Yo estaba en un semáforo y alguien se pasó un alto. Y yo empecé a gritarle todas las groserías posibles. De repente me controlé y escuché en la radio un anuncio acerca de un programa de entrenamiento. Paré el coche inmediatamente y fui a marcar ese número. En la superficie, el señor Mitchell parecía tener un gran éxito, un ingeniero ambiental dueño de su propio y próspero negocio. Pero internamente algo no estaba funcionando. Esto amenazaba con destruir las relaciones que cuidadosamente había cultivado a través de los años. Perdí un cliente una vez. Se equivocaron en algo. Perdí los estribos y comencé a pegar de gritos. Yo estaba irritado y ello me hizo perder un proyecto. Así que sí hubo algunas consecuencias. La principal es la pérdida del amor de los hijos y la familia. Esa es la que tuvo el mayor impacto sobre mí. Al término de unas cuantas semanas de tomar Prozac, los impulsos violentos e irascibles del señor Mitchell terminaron y comenzó a reparar sus dañadas relaciones. Mis hijos me ven y dicen, ¿por qué no soy tan gruñón? Es una especie de broma, porque nos hemos acercado más los unos a los otros. Reconozco que es muy bueno para mí y he gozado estar con ellos y creo que ellos gozan el estar conmigo. Mi esposa ha visto un gran cambio en mi actitud. Los compañeros de trabajo fueron los primeros a notar que no estaba yo tan cascarrabias. Yo tenía una secretaria que simplemente no entendía lo que estaba pasando porque estaba yo tan calmado. Y ella comentó, no sé lo que está usted haciendo, pero siga así. El Prozac, que originalmente se vendía como un antidepresivo, en la actualidad se está usando para una variedad de desórdenes del estado de ánimo, incluyendo la agresión. El Prozac no cambia la personalidad, sino que modifica la conducta. Lo que realmente estamos haciendo es corregir un desequilibrio que ha estado allí durante mucho tiempo. A la gente que es agresiva le damos fluoxetina y se hace menos agresiva, pero no es que su personalidad haya cambiado. Nosotros tratamos esta tendencia a la agresividad y hemos suprimido su habilidad para responder agresivamente. Esto no significa que no pueda actuar. Si se le provoca lo suficiente, responderá, pero lo que antes lo irritaba o enojaba, ya no lo hace enojar. Soy la misma persona. Lo único que está ocurriendo es un tiempo de reacción más lento. Todavía me enojo, pero hay una gran diferencia en cómo me estoy calmando y reaccionando al enojo. Noto que ahora algo se detiene y que yo puedo escoger cómo quiero reaccionar en vez de que sea el incidente el que me lleve a reaccionar. El Prozac no es la panacea para el siglo XXI y su uso está siendo muy debatido. El doctor Coccaro enfatiza que las aplicaciones de esta droga son limitadas y depende mucho de cada paciente. Lo que siempre le digo a la gente es que muchas cosas determinan la agresión. Hay muchos factores que inciden. Hay mucho lugar para que los psicobiólogos, sociólogos y psicólogos traten este problema. Ciertamente, sí existen condiciones sociales abrumadoras que son horribles y que van a dificultarle la vida a la gente. Ello dificultará el efecto que puedan tener los medicamentos. Podrá ser poco, pero es necesario confrontar el problema desde varias direcciones. Hace 100 años las paredes de este laboratorio estaban llenas de cerebros en frascos. De hecho, estaban en escabeche. Eran los cerebros de pacientes de lo que antes llamábamos un manicomio. Los patólogos tenían la esperanza de que estos cerebros revelarían los secretos de la condición humana. No lo hicieron. Hoy en día vemos algo distinto. Estamos descubriendo que el comportamiento humano está profundamente enraizado en la biología.
Más y más podemos explicar lo que hacemos a través de las sustancias químicas que inundan nuestro cerebro. Hasta podemos crear píldoras que hacen lo mismo. El trabajo del Dr. Coccaro en Filadelfia sugiere que hemos encontrado una receta para una intervención exitosa, una manera de tratar las enfermedades de la sociedad cuando otros métodos no funcionan. Pero las implicaciones de que una sociedad mejore a través de la química todavía nos asusta. Por un lado, ¿qué significa mejorar? Y la pura idea de una base bioquímica para la personalidad se contrapone a la visión histórica que tenemos de nosotros mismos. Desde la antigüedad, las leyes mismas nos han eximido de responsabilidad si nuestras acciones han sido el resultado de una falla biológica más allá de nuestro control. Pero ¿qué pasa ahora cuando podemos corregir esas fallas con la química? Así que, ¿cuál es el veredicto? ¿Cómo debiéramos sentirnos acerca de esto? ¿Qué tiene que decir esta evidencia científica acerca de quiénes somos en realidad? En el umbral del nuevo milenio, en el cual el viejo mundo de misterios y mitos da entrada al razonamiento científico, el juicio queda definitivamente pendiente. Para el Discovery Channel, soy David Suzuki.